Muy buenas tardes, estamos emocionados, contentos una vez más de estar delante de Dios para recibir y al mismo tiempo dar de lo que Él tiene para nosotros. Empezamos la serie Verdaderamente Libres. Quisiera entrar para aprovechar el tiempo que tenemos. En el tema pasado hablamos 3 puntos importantes acerca de la libertad. Cuando hablamos de la libertad suena muy emocionante, suena muy prometedor y lo es. Lo que es importante entender es que la libertad es un proceso. Y para eso vimos 3 puntos importantes. Número 1, vimos qué es la esclavitud. La esclavitud es cuando nos damos servicio, cuando prestamos servicio a alguien de una manera obligada o de una manera voluntaria. Cuando la Biblia habla de esclavitud, está hablando específicamente esclavitud al pecado. Esto habla de comportamientos, habla de esquemas mentales, los cuales el mundo está plagado de todo tipo de esclavitud. Hay esclavitud al alcoholismo, esclavitud a las drogas, esclavitud a la pornografía, esclavitud a la violencia. Cuando la Biblia habla de esclavitud, habla de estar totalmente sometidos al pecado. Entonces el versículo que usamos para partir el tema de la esclavitud fue en Romanos capítulo 6 versículo 17. Y Romanos 5:17 nos dice así: pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado. ¿Esclavos de qué? Del pecado. No está hablando ser esclavos, el tipo de esclavitud que hay donde en la historia de la humanidad poblaciones enteras se ponían al servicio de un gobierno. Habla esclavos del pecado. Antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Y hoy vamos a entender qué se entiende por justicia. Ahora, el versículo 19 nos habla cómo la esclavitud toma la mente de las personas y es muy específico. Versículo 19, hablo en términos humanos por las limitaciones de la naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrezcamos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Entonces, ¿cómo se refleja la esclavitud al pecado? A través de los miembros del cuerpo, poniéndolos al servicio del pecado. La gente no puede decidir, llega a un punto donde la adicción, donde la esclavitud es tal que tienen que saciar esa necesidad y eso lleva a destruir sus familias, sus negocios, sus trabajos, sus amistades. Todo es destruido a causa de una mente que es esclava del pecado. Entonces, volviendo a los 3 puntos de la semana pasada, vimos que cuando hablamos de esclavitud número 1, estamos hablando de la mente esclava al pecado. Número 2, ¿cómo opera la esclavitud? Hablamos un poco de cómo los elefantes eran cazados en la antigüedad para usarse como máquinas de guerra o como máquinas de trabajo. Explicamos cómo eran aislados, esclavizados, al punto que ni el tamaño, ni la fuerza, ni la inteligencia del elefante podía frenar la esclavitud. Esto nos da a entender que no importa qué tan inteligente puedas ser, qué tan fuerte puedas ser o qué tanto tengas, toda persona puede llegar a ser esclavo del pecado si su mente es esclavizada. Y número 3, entendimos que la libertad es un proceso. Cuando un ser humano está 30 años en la cárcel y le dicen, eres libre, y sale a la calle, esta persona ahora se encuentra con una dinámica totalmente distinta. ¿Dónde empieza a trabajar? ¿Cómo comienza a generar? ¿Dónde va a vivir? ¿Cómo va a retener su libertad? Entonces, cuando hablamos de libertad, hablamos de un proceso. El día de hoy, yo quiero compartirte 3 puntos importantes acerca de la enseñanza de la libertad. Y hablamos de libertad del pecado. Entonces, el primer punto que vamos a tocar hoy es entender conceptos de pecado y muerte. Esto es importante que lo entendamos como la Biblia lo enseña. Número 2,
vamos a entender qué es la justificación, porque la Biblia habla de que hemos sido justificados. Y número 3, vamos a entender qué es la santificación. Estos 3 puntos vamos a explicarlos hoy para transmitir la enseñanza del día de hoy. Número 1, conceptos de muerte y pecado. Tenemos número 1, la Biblia habla muerte en el pecado. ¿Qué entendemos cuando dice que hay muerte en el pecado? Bueno, la Biblia dice que la muerte en el pecado, la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia especifica que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el primer concepto que tenemos que entender es muerte en el pecado. La paga del pecado es la muerte. Dice Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Cuando la Biblia habla de que hay muerte en el pecado, habla de que tú y yo, antes de llegar a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos, y dice, y sus muchos pecados, dice esta versión, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Entonces es importante entender que cuando en la Biblia dice hay muerte en el pecado, habla de la condición de la humanidad antes de conocer a Cristo. La paga del pecado es la muerte, y la muerte trae destrucción. El segundo concepto que es importante entender es muerte por pecar. Y para esto vamos a leer Romanos 6:23. Cuando nosotros nacemos en el mundo como niños, infantes, hay un estado de inocencia, pero heredamos el pecado de Adán. Nuestro cuerpo, nuestra mente tiene una tendencia a pecar. Hay muerte en el pecado. Pero cuando tenemos una conciencia, cuando podemos decidir, cuando tomamos decisiones, entonces entendemos muerte por pecar. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es en Cristo, es vida. Entonces, una persona que nace en un vínculo familiar ciertamente tendrá un estado de inocencia, pero llegará a un punto donde al tener conciencia va a tomar decisiones, y algunas serán pecado, y el pecado por lo tanto traerá muerte. Y el otro punto que quiero enfatizar es muerte a pecar, que este es totalmente distinto. Muerte a pecar es lo que habla Romanos 6:11. De la misma manera, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Entonces, muerte a pecar quiere decir que tú y yo desarrollamos ahora muerte a pecar, si el cristiano puede odiar algo, es una sola cosa, es el pecado. El pecado no debe de ser nuestro amigo, debe de ser nuestro enemigo. Si algo podemos odiar, es el pecado. Si un enemigo podemos tener, es el pecado. No encontramos en el pecado satisfacción, nuestra naturaleza cambió. A esto se le llama muerte a pecar. Cuando tú conoces a Jesús, cuando Él perdona tus pecados, ahora tú estás muerto al pecado. Es lo que sucede cuando alguien es bautizado y es sepultado. Dice en el agua, cuando desciende al agua, dice que el hombre viejo queda y sale una nueva persona. Esto es muerte al pecado. Ahora, ¿cómo podemos tú y yo estar muertos al pecado? ¿Qué habla la Biblia referente a estar muertos al pecado? Aquí es donde viene el segundo punto que quiero hablarte esta tarde, y es la justificación. ¿Qué es la justificación? Romanos 5, versículo 1 al 3 nos dice lo siguiente acerca de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tú y yo, aunque pecamos, aunque somos
nacimos por un pecado de Adán y nosotros mismos cometimos pecados, que hay muchos pecados que solo nosotros conocemos, que quedaron en el pasado. Quiero decirte que al conocer a Jesús eres justificado. Es decir, tienes paz con Dios. Todos tus pecados fueron perdonados y dice la Biblia que fueron echados a lo profundo de la mar. No hay nadie que pueda acusarte. Dios te perdonó tus pecados. Dice que pasaron a ser rojos, de rojos a ser blancos. Dice la Biblia que tus vestiduras ahora vienen a ser blancas porque pasaste a ser justificado por medio del sacrificio de Jesús. Y esto es por la fe. Entonces hoy tú y yo, la Biblia nos llama a que vivamos nuestra vida. Cuando tú sales en la mañana al trabajo, cuando tú sales en la mañana a tus ocupaciones, a la escuela, tienes que vivir como un cristiano que estás muerto al pecado, porque has sido justificado. La naturaleza del pecado ya no tiene nada que ver contigo. Dios te ha hecho una nueva persona, una nueva criatura. Has nacido de nuevo, has sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Y el tercer punto es la santificación. Ahora, la santificación es un poquito distinta a la justificación, porque en la santificación es un trabajo doble. Dios te santifica. Ahora tenemos que entender un poquito lo que significa santificación o ser santo. En la tradición religiosa entendemos santo por alguien que camina, ¿verdad? Así, alguien que tiene un aura aquí arriba, alguien que siempre está callado, alguien que no habla, ¿verdad? No, santo quiere decir apartado. Santo quiere decir que vive para Dios, que es diferente, que es una nueva creación. Entonces, cuando hablamos de la santificación, hablamos de que es un trabajo doble. Y acá en la santificación es donde vamos a entender que no todos los cristianos viven la misma libertad. Miren, los que estamos acá, todos fuimos justificados, no tuvimos que hacer nada. No importa cuántos pecados hayas tenido, muchos o poquitos o muchísimos, no importa. El sacrificio de Jesús te limpió y te justificó. En verdad no tuviste que hacer nada. Tuviste que recibir su misericordia, su perdón y su sacrificio, y Él te justificó. Sin embargo, la santificación es un trabajo doble. Y cuando digo doble es porque Dios, su Espíritu Santo, te guía a vivir para Él. Te guía a que vivas de una manera diferente, a que digas no al pecado, a que tomes las decisiones correctas. Pero al fin de cuentas, los que toman la decisión de obedecer o no seguimos siendo nosotros. Y aquí es donde entendemos que la libertad, tú y yo la vivimos de diferentes maneras. Porque todos los días tú vas a tener que tomar una decisión. Vas a tomar la decisión si vas a vivir ese día apartado para Dios, santo para Dios, o va a haber días en los cuales vas a cometer errores y vas a fallar. La santificación es un proceso donde el Espíritu Santo nos guía a crecer, a madurar, pero también donde nosotros aprendemos a decir no a lo que no es correcto y sí a lo que es correcto. Dios espera que tú seas luz en las tinieblas, que seas diferente donde camines, que te expreses, que vivas de una manera diferente, y este es un proceso de santificación. La santificación es un caminar donde la Biblia dice que nacemos de nuevo, no nacemos de nuevo maduros, nacemos de nuevo siendo niños. Cuando tú naciste de nuevo, eras un niño, no tenías dientes, no sabías caminar. Aprendiste a decir amén, aprendiste a decir aleluya, te aprendiste unas canciones, aprendiste que se aplaude a Jesús, aprendiste que vienes a la iglesia, aprendes a leer unos versículos bíblicos, comienzas a crecer. La santificación es un proceso, y en este proceso empieza la libertad. ¿Qué libertad? La libertad de la mente. Porque todos los cristianos tenemos áreas las cuales tenemos que rendir y vivir la libertad. Dios te llama y Dios me llama a tomar mi cruz y seguir a Jesús todos los días de mi vida.
la edad que tienes hasta el último día que vivas en esta tierra, eres llamado a cargar la cruz. Y cargar la cruz habla de una cosa, es decirle no al pecado y decirle sí a la obediencia de Jesús. Y no es así como vamos a hacer luz, y no es así como vamos a hacer sal, siendo la diferencia de los lugares donde nosotros estemos. La gente espera de ti y espera de mí vivir diferente. Entregamos nuestras vidas para vivir una vida mejor. Nuestra vida pasada no valía nada y el apóstol Pablo lo dice: mi vida la considero como una basura. En verdad no tenemos nada de qué jactarnos de nuestra vida pasada. No valía nada. Fue hasta que Jesús llegó que le dio valor y sentido a tu vida y a mi vida, y hoy podemos vivir una vida en santidad, apartados, viviendo para Jesús. Servir a un Dios vivo, servimos a un Dios santo. Debemos vivir representando a ese Dios santo, representando a ese Dios vivo. Tú estás separado, estás apartado para Dios y debes de vivir de esa manera. Vivir de una manera tibia es una ofensa para Dios. Dios nos ha llamado a vivir una vida en santidad. Dios no solo pide tu mente, Dios no solo pide tus pensamientos, Dios pide todo de ti. Tu vida, tus años, todo, tu fuerza, para poder hacer de ti luz en medio de las tinieblas. Aquí podemos nosotros ya decir que conociendo la santificación, ¿qué nivel de libertad tenemos? Porque ciertamente la libertad que tú vas a tener depende del grado de santificación que manejes. Nosotros con nuestras hijas hay cierta libertad que podemos darles. La libertad de ellas es hasta que llega a la puerta de la casa. No pueden salir de la puerta de la casa. Su libertad no puede traspasar la puerta de la casa porque entonces representa peligro. Su libertad está condicionada a que siempre anden al lado de nosotros. De hecho, yo tengo un dicho con mis hijas: tú puedes ir hasta donde mis ojos te pueden ver. Si yo no te puedo ver, estás en el lugar equivocado. Siempre te tengo que ver. Y lo mismo nos sucede con Dios. Nuestra libertad depende de la madurez que tengamos y de que estemos conscientes que los ojos de Dios siempre están cuidando de nosotros. ¿Qué nivel de libertad tú puedes tener y qué nivel de libertad yo puedo tener? La Biblia nos habla de que Jesús, Dios no solo nos dio su favor y su amor, nos entregó a Cristo para que podamos imitarlo. Aquí hay una mentalidad que tenemos que nosotros ir corrigiendo en la vida cristiana. Es decir, Jesús vino y murió por nosotros. Solo Él es santo, solo Él pudo ser perfecto, y eso es cierto. Pero la venida de Jesús fue para que Él fuera un modelo, para que todos los días tratemos de imitarlo, sigamos sus pasos, sigamos su ejemplo. No usemos a Jesús como una excusa de decir solo Él es santo, nadie puede hacer lo que Él hizo. Es cierto, pero Él quedó como un modelo para que tú y yo vivamos nuestra vida todos los días tratando de seguir su ejemplo. Si Jesús nos rescató del pecado, nos sacó de las tinieblas, no es para que vivamos siguiendo igual. Tenemos que vivir una vida diferente. Santidad es estar separados de las tinieblas, es llevar la luz de Cristo a las personas que necesitan conocer de su amor y su misericordia. Quiero que leamos Gálatas 2:20. Dinos directamente a Romanos 6. Romanos 6 dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y a veces eso pareciera estar muy lejano, muy lejos de nuestra vida cotidiana. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero quiero decirte que mientras vas creciendo y vas madurando en la fe, te vas dando cuenta de que eres diferente, de que el trabajo que Dios está haciendo en ti está cada día avanzando. Jesús no te hizo nacer de nuevo para que vivas adicto.
Jesús no te hizo de nuevo para que seas un esclavo del pecado. Jesús no te hizo de nuevo para que vivas amargado. Jesús no te hizo de nuevo para que vivas deprimido o que vivas en ansiedad. Jesús te hizo de nuevo para que vivas como un hombre y como una mujer santa, apartado para Dios todos los días de tu vida. Todo lo viejo pasó y todo ha sido nuevo. Esa es la santificación. Y aquí es donde vas a ver que en el caminar cristiano vas a ver diferentes niveles de santificación y diferentes niveles de libertad. Y aquí es donde tú y yo tenemos que examinar nuestra vida y detenernos y pensar qué área de mi vida necesita la libertad. ¿Qué área de mi vida ha sido esclavizada? ¿Será tu carácter? ¿Será la forma de expresarte? ¿Será la forma de caminar? Habrá ciertas adicciones que necesitas rendir a Dios y pedir su auxilio para que seas rescatado. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida de aquí en adelante? Tú y yo estamos en un proceso de santificación. Primera de Pedro 1:15 dice: sean santos porque yo soy santo. Leémoslo todo. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Todos los días cuando nosotros nos despertamos y empezamos nuestras 8 horas de trabajo o nuestras 8 horas, 7 horas de estudio, Dios nos llama a vivir de una manera santa. Y repito, santo es que sepas y tengas bien en claro que Dios te llamó a ser diferente, a ser luz, a tomar las decisiones correctas que agradan a Jesús antes que a los hombres. Nadie puede vivir una vida santa si lo hace únicamente por religión. Nosotros podemos vivir una vida en santidad cuando lo hacemos por amor y agradecimiento a aquel que nos amó primero. Hay un versículo impresionante que quiero compartir. Primera de Juan 4:15 al 17 nos habla de lo importante que es de tener una relación con Jesús basada en amor hacia Él. Dice así: si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. Eso me sorprendió porque sabes que hay personas allá afuera que no saben que Dios los ama. Hay personas allá afuera que lo han escuchado. Hay personas allá afuera tal vez que alguna u otra vez han escuchado a una persona decirle: Dios te ama. Pero tú y yo, que hemos confesado a Jesús y Dios permanece en nosotros, sabemos, entendemos y somos conscientes y creemos que Dios nos ama. Y hoy quiero repetirte este versículo y que lo apliques a tu vida. Dios te ama. Has creído en Jesús y Dios ama al alcanzado, al que se arrepiente y al que lo acepta. Siguiente versículo dice: Dios es amor, el que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día de juicio compadezcamos con toda confianza. La última parte es la que quiero enfocarme y aquí es donde quiero ir terminando el versículo. Yo no lo había leído detenidamente y cuando lo leí me impactó y quiero transmitírtelo. Dice: porque en este mundo somos como Jesús. ¿Le han puesto ustedes atención a la última parte de ese versículo? Porque en este mundo somos como Jesús. El mundo espera eso de ti. Tus vecinos esperan eso de ti. La gente con la que te relacionas espera eso de ti. Que seas como Jesús. No usemos a Jesús como una excusa para decir:
yo soy pecador siempre, solo Jesús pudo llegar a ser santo. Esa no es la forma es: Jesús es mi modelo a seguir para que todos los días yo aspire a caminar, a pensar, a actuar, a perdonar, a hablar, a escuchar como Jesús. Y este es el proceso de libertad. Cuando nosotros crecemos en fe y crecemos en madurez y entendemos que somos llamados a ser como Jesús, cadenas en la mente serán rotas. Yo no conozco tu mente. Yo no conozco tus pensamientos, pero sí estoy seguro de algo. Más de alguna área de tu mente, de tu corazón, necesita libertad. Y esa libertad no la vas a poder lograr con tu fuerza. La vas a poder liberar rindiéndola a Dios. Diciendo: Señor, reconozco que no puedo soltar estos pensamientos. No sé si es odio, rencor, resentimiento, pensamientos de suicidio, pensamientos de depresión, pensamientos de fracaso. No sé, la mente es un universo de pensamientos. Y ahí, cristianos, hijos de Dios, necesitan libertad. Necesitamos libertad. Y esta libertad es a través de rendir esas áreas para que Dios pueda traer esa libertad a los pensamientos. Es el poder de Dios. David no mató al gigante con sus músculos. David mató al gigante por el poder de Dios. El pueblo de Israel no destruyó las murallas de Jericó con tecnología avanzada. Dice que eran unas murallas muy altas y no podían entrar, no tenían armamento para destruirlas. No usaron armas, no usaron fuerza. Fue el poder de Dios que derribó las murallas. Ese mismo poder de Dios es el que hará que esas áreas de tu mente sean libres. Él te quiere liberar, porque Él nos llamó a ser como Jesús en esta tierra. Ponte de pie. Las batallas se ganan o se pierden en la mente. Los éxitos se logran o son un fracaso en la mente. Por eso es que a Dios le interesa que la libertad sea en la mente y que el pecado no domine áreas de tu mente, porque entonces se van a reflejar en tu vida. Yo tengo áreas que tengo que rendir. Yo necesito esa libertad en mi vida, esa santificación. Y entendamos de una vez por todas que no es con fuerza, sino es por el poder de Dios. Y lo que Él pide es que rindas esas áreas. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás? Y ahí en una oración le dices: Señor, en el proceso de santificación, yo quiero ser como Jesús en la tierra. Hay áreas en mi vida que necesitan tu libertad. Espíritu Santo, extiende tu mano a lo más profundo de los pensamientos y de las mentes para traer libertad. Señor, yo declaro en esta tarde libertad al rendir mi mente. Hoy rendimos nuestra mente. Hoy rendimos los pensamientos y declaramos el poder y la libertad de Dios en nuestras vidas. Hemos sido justificados.
Hoy vivimos en un proceso de santificación. Jesús vivió su vida muerto al pecado. Prefirió morir antes que desobedecer a su Padre. Ese es el modelo que queremos vivir, fundamentado en amor, porque Él nos amó primero. Y en agradecimiento correspondemos a ese amor al vivir como Jesús vivió. O sea, que cada mañana al despertar, nuestra prioridad sea vivir para ti, vivir por ti y ser luz a los nuestros y a las personas que están alrededor de nuestra vida. Yo declaro libertad en los corazones y en las mentes de cada uno en esta tarde. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.